Muy bien, buenos días, Huddle. Me alegro de estar aquí con usted y quiero tomar el próximo poco de tiempo y tratar de pasar algún tiempo mirando algunos de los datos demográficos, algunos de la sociología y lo que está pasando detrás de las escenas a través de la división de América del Norte, para que podamos ver y tener una evaluación honesta, un corazón a corazón de lo que está sucediendo. De modo que a medida que estamos haciendo evangelismo, como estamos pensando en estrategias y mucho acerca de estas cosas diferentes, podemos tener algunos de los últimos datos demográficos y las tendencias por lo que sabemos lo que está pasando. Así que vamos a entrar de lleno. Una de las cosas que más afectan al cristianismo y al adventismo, aunque parezca mentira, es la tasa de fertilidad. En los años 70 y 80, a la gente le preocupaba que se produjera una explosión demográfica en todo el mundo. Habría demasiada gente y ahora todos los datos demográficos apuntan a lo contrario. De hecho, cuando enseño a mis alumnos les digo, necesitamos que tengáis más hijos, necesitamos más sexo, eso es lo que necesitamos, obviamente con ciertas limitaciones, pero necesitamos más gente. Y mantener la población 2.1 niños es la demografía y muchos países desarrollados de todo el mundo no están teniendo suficientes hijos. Así que esto nos lleva a algunas preguntas muy interesantes. Como Philip Jenkins argumenta en su libro, les animo a leerlo, la fertilidad y las tendencias de la fertilidad están obligando a las principales religiones del mundo a desarrollar nuevos enfoques de la sexualidad, del género y de cómo la gente ve la familia. Por lo tanto, y de manera significativa, existe una correlación significativa con el aumento de la secularización. Así que estamos viendo que esto sucede en todo el mundo, en todo el mundo. De hecho, los lugares donde pensaban, tal vez en lo que se llama el sur global, que estamos viendo este mismo tipo de tendencias. Así que el adventismo no es inmune a esto, el cristianismo no es inmune a esto. Tenemos que mirar con lupa lo que ocurre a nuestro alrededor. Por cierto, Jenkins dice al final de su libro, dos de las mayores preocupaciones de la iglesia en el futuro será la iglesia que aprenda a empoderar a las mujeres. Bien, ¿estás escuchando? Las iglesias que aprendan a empoderar a las mujeres, así como hacer frente a este tema del medio ambiente, ¿de acuerdo? Y eso es en realidad una gran preocupación para una nueva generación que se pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Puedo traer niños a este mundo? ¿Será seguro para otra generación? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso es una gran parte de lo que está pasando. Echemos un vistazo a algunas de estas otras tendencias que están sucediendo a nuestro alrededor. Esto no debería ser una sorpresa para aquellos de ustedes que están aquí, pero ahora estamos viendo esta investigación que apunta desde el Pew Research que hay un número creciente de personas que se afilian como ninguna cuando se trata de estas encuestas demográficas religiosas, como la encuesta de religión de EEU. Y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? En primer lugar, le diré lo que no significa. No significa que la gente se esté volviendo menos religiosa. De hecho, la encuesta sobre religión en Estados Unidos, que tengo el privilegio de apoyar y formar parte de ese grupo de investigación, señala que el mismo número de personas en los últimos 10 años sigue asistiendo a servicios religiosos. Así que no estamos viendo una disminución de la religión, sino más bien una sospecha de la religión organizada. ¿Escuchan lo que digo? Así que lo que estamos viendo es la gente que realmente tiene preguntas acerca de dónde está la religión organizada y estas preguntas acerca de las asociaciones voluntarias, la típica forma tradicional en que la gente se ha afiliado y reunido en algún tipo de capacidad oficial. Así que sospechan de la religión organizada. Otra cosa que estamos notando es también una tendencia de algunos de estos patrones de inmigración que están sucediendo. Si no tuviéramos la inmigración, no tendríamos algunas de las iglesias y la membresía de la iglesia sosteniendo lo que es hoy. Y tenemos de los países de alto contexto, los países occidentales y las personas que vienen de países de bajo contexto. Y esto está creando algunas de estas preguntas, patrones que estamos observando. Así que tenemos que reconocer y darnos cuenta de lo que son y cómo esto está afectando a nuestras iglesias, como los patrones de cambio de la inmigración, como nosotros, el perfil de nuestros miembros, así como las personas que estamos tratando de atraer a la iglesia. Ahora veamos algo de este desglose de la religión y cómo la gente ve la religión en la sociedad.
En primer lugar, estamos viendo que hay una disminución significativa en el cristianismo protestante tradicional. Y por cierto, esto no es solo las iglesias principales, pero en los últimos 5 años incluso estamos viendo algunas de las iglesias conservadoras más tradicionales. Existe la idea errónea de que son las iglesias más liberales las que están disminuyendo, pero no es cierto. Son todas las iglesias tradicionales, incluidas las bautistas del sur y las denominaciones más conservadoras. Así que en realidad no es una cuestión de conservadores liberales, sino de religión organizada en su conjunto. Aquí hay otro de estos. Esta es de la encuesta de religión de EEUU. Vemos que hay un creciente desglose y de nuevo quiero que noten algo muy significativo aquí. Y eso es que no estamos viendo a la gente que si vas a estar haciendo divulgación o no, no puedes esperar que sean cristianos y piensen de la misma manera que tú. Vas a tener que empezar a pensar de nuevas maneras acerca de las personas que son completamente seculares o vienen con una visión del mundo muy diferente o un conjunto diferente de supuestos religiosos. Esa es una de las cosas que quiero que notes en estos patrones demográficos que estamos viendo. Bueno, aquí hay otra cosa que quiero que noten. También vemos esta ruptura en términos generacionales. Y aquí es donde vemos el aumento de las monjas de las que te acabo de hablar. Vemos un número creciente de ellas en la generación más joven, así que creo que este es un patrón que no va a desaparecer, pero vamos a ver esto solo aumenta con el tiempo, especialmente los millennials y Gen Z cada vez más recelosos de la religión organizada. De nuevo, esto no significa que no sean espirituales. De hecho, vemos patrones muy altos de religiosidad, de espiritualidad, pero no de apego a la religión organizada. Así que esa es una de las cosas que quiero que veas. Veamos ahora algunos de los datos demográficos de los adventistas del séptimo día que observamos en estos patrones más amplios y qué podemos aprender de ellos. En primer lugar, quiero que te fijes en que se trata de una encuesta más antigua de hace 10 años realizada por Pew, en la que se desglosan los datos demográficos. Pueden ver caucásicos o blancos, 37%, negros o afroamericanos, alrededor del 32%. Lo primero que quiero que sepas es que estoy seguro de que ese patrón, esa demografía ya no es exacta. En los últimos 10 años esas cifras han disminuido. Es probablemente, es difícil decirlo con seguridad, pero es probable que esté más cerca del 20 o 25%. De nuevo, todavía estamos tratando de averiguarlo. Y el porcentaje de hispanos ha aumentado sin duda, posiblemente. Hablaba con José de esto el otro día. Quizá un 25%, quizá incluso más de un 30%. De nuevo los cambios demográficos. Y también vemos otros bastantes inmigrantes de otras partes del mundo por todas partes. Vemos una iglesia cada vez más diversa en Norteamérica. En muchos sentidos, eso es algo muy bueno. Tenemos que reconocerlo y estar agradecidos por ello. Pero también reconocemos que las cosas están cambiando. Pero ahora quiero que se fijen en esta estadística. Esto es algo que debería sobresaltar a cada persona en esta sala. Y esta es la última investigación que tenemos. Es de una encuesta de la Iglesia Mundial que incluyó una amplia investigación dentro de la división norteamericana. Y este es el número de personas que perdemos, el porcentaje de personas que perdemos por cada 10 personas que traemos a la iglesia como nuevos creyentes. Perdemos un poco más de 4. 4 de cada 10. ¿Qué te dice eso? Bueno, en primer lugar, creo que esto nos debe despertar que no solo tenemos que hacer evangelismo, pero tenemos que trabajar en el discipulado y la retención. Se puede hacer todo este maravilloso trabajo de evangelización, pero si no nos tomamos el tiempo necesario, los perderemos por la puerta de atrás. Y así, hagamos lo que hagamos en eHuddle y en cualquier otro lugar, creo que tenemos que hacer balance y realmente tener conversaciones serias. ¿Cómo vamos no solo a atraer a estas personas, sino a cuidarlas y asegurarnos de que podemos reducir este porcentaje? Con cada estudio de investigación que hacemos, la cifra sigue aumentando. Necesitamos que esa tendencia vaya en sentido contrario. ¿De dónde viene la gente que se hace adventista del séptimo día? Esto debería ser algo muy interesante para todos ustedes aquí en eHuddle, pensando en la plantación de iglesias y el evangelismo. Y quiero que noten algo en la pantalla. Vienen de todas partes. A veces la gente me pregunta, ¿funciona el evangelismo público? Sí, funciona. ¿Funciona el evangelismo de amistad? Sí, funciona.
Y puedes revisar y ver todo eso. Hay muchas maneras diferentes de hacer evangelismo. Estas tendencias seguirán cambiando, pero necesitamos seguir intentando todo para compartir a Jesús con otras personas. Y esta es una buena estadística de investigación que tenemos. Gracias a los ministerios de la iglesia y Peter Sinchala en Andrews en el seminario y David Trim en los archivos de la CG, estamos viendo esta investigación que respalda estos datos. De nuevo aquí, donde encontramos a las personas antes de que se hagan adventistas. Esto es de interés otra vez para este grupo aquí. Verán, nos criamos como adventistas. Hay algunos que no tienen ninguna afiliación religiosa y otros forman el resto de esta estadística. Entonces quiero que noten algo más aquí. Aquí están algunas de las otras clasificaciones, de nuevo, apoyando algo de esto. Ves una vez más sobre casi personas que fueron criadas en la iglesia. Pero también hay muchas otras maneras en que la gente conoce a Jesús a través de la iglesia adventista del séptimo día y la influencia de otros padres o parientes. Tienes la influencia de los amigos, casi el 13%. Aquí tienes el estudio personal de la Biblia. Así es como mi familia se hizo adventista. Era solo un estudio bíblico en el vecindario. De hecho, yo solo iba para intercambiar cromos de béisbol y jugar al hockey callejero. Y un día estaba lloviendo y entré. Y así fue como conocí a Jesucristo por primera vez en nuestra familia, que había sido muy secular, se hizo cristiana. Nos convertimos en adventistas del séptimo día como resultado simplemente de tener un estudio bíblico en el vecindario. Ahora hablemos y desglosemos un poco en los pocos minutos que me quedan aquí. ¿Qué significa esto para la iglesia local? Y quiero ver algunas tendencias, algunos patrones aquí. Hay algunos estudios de investigación más amplios y les animo a que los consulten. Síguenos en nuestros medios sociales con el archivo de estadísticas e investigación en la división norteamericana. También estamos creando un nuevo boletín al que puedes suscribirte y recibir una vez al mes las últimas tendencias y datos demográficos. Pero esta pregunta la he sacado de la encuesta. Quería que la vieras por una razón específica. Y es que por primera vez tenemos un patrón significativo. 10% de las personas de nuestra membresía de la iglesia en América del Norte dicen que solo se conectan a su iglesia en línea. Eso significa que el evangelismo digital va a ser esencial para el futuro y la salud de nuestra iglesia aquí en América del Norte. Ahora sé que estás hablando de esto en otras presentaciones a través de nuestro e-huddle, pero quiero que en realidad se trata de datos de investigación serios. Si quieren tener iglesias prósperas y en crecimiento, necesitan tener una presencia seria en línea. 10%, eso es un dato estadístico significativo que solo creo va a crecer en el futuro. Otro par de estadísticas interesantes aquí. Usted ve el desglose de esto es en América del Norte, de algunos de los datos de donde encontramos personas que asisten a la iglesia, tanto en persona frente a los que solo asisten a la escuela sabática en persona, y luego los que son básicamente solo la conexión a sus iglesias en línea. Hay que saber dónde están esas personas, con qué frecuencia acuden. Si quieren esos datos, estos son los últimos datos de investigación que tenemos de los últimos 2 años. Esto es muy significativo y de nuevo tenemos que notar que sí, después de COVID, post-COVID, estamos viendo que la gente vuelve a las iglesias, pero una vez más, una presencia significativa en línea. Usted tiene la gente que solo asisten a la iglesia en línea, averiguar quiénes son y lo que está pasando. Esto no significa, por cierto, no significa que las personas no están comprometidas con la iglesia. En este último y más completo estudio de investigación que tenemos para Norteamérica, encontramos que casi 3/4 partes de los miembros se ven a sí mismos como adventistas del séptimo día de toda la vida, todavía comprometidos con esta iglesia, pero de nuevo estamos viendo estos patrones, estos datos demográficos que están cambiando. Ahora quiero tomar un momento y hacer una pausa y mirar a algunos de los... Hemos hecho una encuesta de la Iglesia Mundial, incluyendo América del Norte, de las personas que están mirando lo que realmente creen. Ahora, quiero que noten esto. Casi 3/4 partes de los miembros de la Iglesia que encuestamos, esto es específicamente en América del Norte, creen en la doctrina del santuario. Si les preguntas, ¿crees en el santuario, el ministerio de Cristo, en el santuario celestial en el cielo? Y la gente dice, sí, por supuesto, 3/4 partes. Ahora quiero que vean esta pregunta de fondo. Para recibir la gracia de Dios, primero debo vivir según sus reglas.
bueno, ustedes ven algo y ven que bastantes realmente no están de acuerdo con eso, y eso es realmente significativo, eso es importante. Pero ahora miren esta diapositiva. La razón por la que hago buenas obras es porque he sido salvado por gracia. Y de repente ves bastantes personas que en realidad no están de acuerdo con eso, y parece haber algún tipo de disonancia cognitiva. Por un lado, podemos decir que somos salvados por Jesús, pero luego parece haber un número significativo de personas que piensan que de alguna manera, guardando el sábado o siendo vegetariano o lo que sea, que esto ayuda de alguna manera a contribuir a ganar su salvación, ayudándolos a ser mejores ante Dios. Es importante que reconozcamos esto. ¿Y qué significa? Bueno, significa que probablemente estamos haciendo bastante bien en términos de nuestra teología, enseñando algunas creencias básicas como el santuario y el sábado, pero tal vez también tenemos que hacer un mejor trabajo en la presentación de Jesucristo en el centro de lo que creemos. Así que hagamos un balance de esto. Si estamos perdiendo la retención de 4 de cada 10 miembros de la iglesia, no solo tenemos que desarrollar estrategias, sino que tenemos que centrarnos en mensajes centrados en Cristo y en el discipulado que les señale y les lleve a Jesús. Y algunas conclusiones para terminar. Las tasas de natalidad mundiales están disminuyendo, lo que indica un aumento de la secularización y cambios significativos en la religiosidad. La iglesia del futuro será una iglesia que abordará diferentes tipos de cuestiones de diferentes maneras. LGBTQ, los jóvenes se preguntan, ¿cuál es la postura de la iglesia al respecto? ¿Es mi iglesia relevante para mis amigos que quizás se identifiquen con la comunidad LGBTQ o el cambio climático? Si el mundo va a cambiar, ¿será seguro tener hijos en el futuro? ¿Será posible? He conocido a tantos jóvenes que dicen, bueno, simplemente no quiero traer hijos a este mundo. Y los papeles de las mujeres, a medida que las mujeres se vuelven cada vez más educadas, históricamente la iglesia cristiana ha estado formada por mujeres, pero ¿vamos a capacitarlos en el futuro para que sigan dirigiendo la iglesia? ¿O vamos a restringirlas? La iglesia del futuro es Jenkins, que mencioné antes. Será la iglesia que descubra cómo empoderar a las mujeres. En segundo lugar, el auge de las monjas nos muestra que la gente es cada vez más escéptica respecto a la religión organizada, a las instituciones tradicionales. El panorama religioso es más diverso que nunca, ya que las confesiones tradicionales están en declive. Los cambios de población en todo el mundo están pasando de los que se identifican con una baja autoexpresión a los de alta autoexpresión. Tenemos que averiguar cómo llevarnos bien con los crecientes cambios demográficos en todo el mundo, cómo ser una iglesia mundial. Y luego, en tercer lugar, el panorama religioso es cada vez más diverso que nunca, ya que miramos a estas denominaciones tradicionales en declive. Número 4, la iglesia adventista del séptimo día ha sido capaz de mantener en gran medida su crecimiento a través de un desgaste significativo. Saben, cuando voy a estos otros grupos de encuestas demográficas como el Censo de Religión de Estados Unidos y otros, me miran y estoy un poco nervioso porque quizás nuestras tasas de crecimiento no son tan altas como nos gustaría ver. Aunque hemos tenido este último año una de las tasas de crecimiento más altas en la división norteamericana que hemos tenido en unos 10 años. Lo vi celebrar ayer aquí en Ehudl. Podemos alabar al Señor por ello. Hay personas de otras denominaciones que están en mi trabajo y me preguntan, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Podemos celebrarlo, pero podemos hacerlo mejor y tenemos que trabajar en el discipulado y la retención. Y por último, mi penúltimo punto, el 10% de los asistentes a la iglesia son al menos solo en contacto con sus iglesias en línea. Así que no hay una solución mágica para la evangelización, pero lo que sea que se mueva hacia adelante, tenemos que asegurarnos de que tenemos una presencia digital significativa. Eso es absolutamente esencial. Y por último, pero no por ello menos importante, es vital explicar no solo las creencias y el estilo de vida adventistas, sino también qué significa ser cristiano, seguidor de Jesús. Como tenemos un número creciente de miembros de la iglesia que se preguntan, ¿qué significa ser adventista del séptimo día? Gracias por escucharme. Espero con interés nuestra conversaciones energizantes a medida que continuamos a través del resto de nuestro día aquí en Ehudl.